¿Qué onda? Yo soy Caleb Pacheco. El día de hoy vamos a ver Éxodo 20. Nos quedamos hablando de los mandamientos. Vimos los primeros cuatro mandamientos. Y el día de hoy pues vamos a ver, terminar de ver los 10 mandamientos. Y pues vamos a intentar llegar hasta Éxodo 24, no, 25. Pues ya vimos que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas ídolos, no digas el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo. Bien, fíjate que estos primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, tiene que ver con aquello que nos relaciona a Dios directamente. Mm, Primero, no tener dioses ajenos, pues ya lo dijimos la vez pasada, ver quién está realmente en la posición de Dios en nuestras vidas, ver a quién le damos el gobierno de nuestra vida, el control de lo que somos. Y, y el no tener ídolos, ninguna imagen que te puedas hacer de Dios va a cubrir la grandeza de Dios. Ninguna imagen que te hagas de Dios va a llegar a tener la fuerza, el impacto, la complejidad de lo que es Dios. Y eh, esto es muy importante porque entendiendo esto es como nos relacionamos con Dios. Entendiendo esto es como nos damos cuenta de que necesitamos estar con Dios. Necesitamos dejar que Él impacte en nuestras vidas y necesitamos nosotros más, más de Él. Y quizás ya te lo habían dicho, pero es precisamente en la relación con Dios en donde está nuestra salvación. No está en lo que nos digan nuestros abuelos, no está en lo que nos diga un pastor, no está en lo que nos digan nuestros papás. Nuestra salvación está en nuestra relación con Dios. Nuestra salvación está en tener a Dios como el único Dios. Nuestra salvación está en no tener, en no intentar poner imágenes a Dios, en no poner otras cosas antes que Dios. Tu relación con Dios te trae la salvación, no la religión, no las iglesias, es tu relación con Dios, tú con Dios. Vemos que de los mandamientos del 5 al 10 son mandamientos que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos entre nosotros, en que nos, nos en que convivimos como sociedad. Um, Está uno que es: honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento número 5, que ese es para convivencia pues familiar, pero también nos ayuda a ver nuestra forma de no solo relacionarnos con la familia, ¿sabes? Es que honrar es que tus actos sean gratos. Es decir, que lo que tú haces vaya con lo que han enseñado tus padres hacia ti. Vaya con aquello que te han inculcado moralmente, éticamente. Y pues eso es una chamba tanto para papás como para nosotros como hijos. Porque en ocasiones yo me he sorprendido de que lo que hago no va con lo que me han enseñado en mi casa. O simplemente a veces les miento a mis padres de forma innecesaria y ahí tampoco los estoy honrando.
Entonces tenemos que checar eso. Después tenemos no matarás. Pero esto no solo es no matar con pistola, cuchillo, no. También hay que cuidar la boca porque más de uno mata en su mente y más de uno mata con la boca. Tengamos cuidado con eso. Después está no cometerás adulterio. Y aquí algo interesante para mí es el término adulterio, adulterar. Tú dirás, ay, pues yo no estoy casado, no pasa nada. Tú dirás, pues no pasa nada, no tengo un matrimonio, no estoy comprometido, pero el término adulterar es cuando vamos a basarnos en la química un poquito, cuando tú tienes una sustancia que es completa, ¿sí? 100% una sustancia específica, y la rebajas con agua, la rebajas con alcohol, la rebajas con alguna otra cosa. Entonces ya no está al 100% esa sustancia, ya está adulterada, ya está tratada, está rebajada. El término adulterar se refiere a eso. Entonces, um, si tú piensas que este mandamiento no queda contigo porque no estás casado, viejo, tienes que cuidar que tu persona, tú, todo lo que tú eres en Dios, no se vea adulterado. Esa sustancia pura que eres tú en Dios no debe de verse rebajada, no debe de verse alterada. Esa es nuestra labor en todo momento. Y obviamente, ya que te cases, pues evitar el adulterio como se tiene considerado generalizado. Pero mientras tanto, y aún durante tu matrimonio, tienes que cuidar esto. No ser adulterado en tu esencia, en lo que tú eres para Dios. Después tenemos lo voy a agarrar, discúlpenme porque no alcanzo a ver. No hurtarás, no robarás. Cuando uno roba, suele ser porque hay necesidad, ¿sí? La mayoría de los ladrones, la mayoría de las personas que roban, suelen robar por necesidad. Y si tú robas por necesidad, entonces no estás confiando en la provisión de Dios. Entonces tu confianza no está en Dios. Por otro lado, cuando tú robas, seas quien seas, la razón por la que robes, si robas dinero de un banco, si como político robas, si como abogado encuentras la forma de sacarte un dinero extra, cualquier forma de robo, um, lo que estás haciendo es afectar a tu prójimo, estás abusando de tu prójimo y pues obviamente eso es pecado. Entonces, seas el tipo de ladrón que seas, si tú realmente entregaste tu vida a Dios, si tú realmente amas a Dios, confías en su provisión y pues no necesitas robar. No hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. Es el mandamiento número 9 y es básicamente no vas a hacer chismes, no vas a participar en esa bolita que se hace para hablar mal de tus maestros, de tus pastores, de tu amiguito que se cayó, o no te vas a juntar en medio de esa bola cuando
alguien empiece a hablar mal de otra persona a sus espaldas. Y también no te vas a prestar a esas situaciones. Tenemos que cuidar lo que hablamos y en qué círculo estamos conviviendo. Si estás todo el tiempo con este tipo de gente, entonces realmente tendrías que preguntarte si ese círculo es sano para ti. Número 10, no codiciarás. Este es el mandamiento más difícil de cumplir porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿sabes? Y de hecho en la semana vamos a subir otro video que tiene que ver con esto, este, porque es un tema bastante complicado. Pero mira, la codicia es la raíz de casi todos los pecados. En muchas ocasiones el que adultera, adultera por codicia. En muchas ocasiones el que roba, roba por codicia. El que mata, llega a matar por codicia. Y a veces te pones tú como tu propio Dios por codicia. A veces quieres ser Dios, a veces te gusta jugar a que eres Dios y tomas el lugar de Dios en tu vida. Y por codicia. Y tenemos que, es el pecado más difícil, tienes que cuidar mucho eso. Es el pecado que más cuesta trabajo encontrar primero y después tratar, que vamos a hablar en la semana de eso. Bueno, pues en este momento del capítulo 20 del Éxodo está Moisés en el monte y no sé si se acuerdan que les comenté que había subido con los ancianos, ¿ok? Solamente Moisés entró a la presencia de Dios, que era una nube como de tormenta con rayos y todo lo impresionante, todo lo magnífico que es Dios, estaba en esa tormenta, en esa nube. Ah. Y bueno, al momento de bajar con el pueblo le dice, ¿sabes qué? Habla tú con Dios, nosotros, si nos acercamos a Dios, si nosotros tratamos de hablar con Él, vamos a morir. O sea, su santidad, su gloria, nos va a matar. No podemos nosotros convivir con Dios. Y esto es interesante porque tenían la oportunidad de hablar con Dios, tenían la oportunidad de cuidar su santidad, cuidar su pureza, purificarse para acercarse a Dios, para tratar directamente con Él. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No. O sea, es muy difícil, no podemos tratar directamente con Él. Y pues Moisés fue el que se encargó de hablar con Dios y de traer los mandamientos, de traer el mensaje que Dios tenía, las direcciones que iban a tomar, la guía que Dios iba a darles. Y bueno, en el capítulo 21 encontramos las leyes de los esclavos y las leyes contra los actos violentos, es decir, asesinatos, secuestros. Y vemos que aquí está el típico ojo por ojo. Lo que te hagan, te hacen. Lo que te hagan, les haces, ¿no? Y vemos cómo Jesús vino a cambiar todo esto, ¿sabes? Si tú te pones a leer el capítulo 21, vas a decir, no manches, qué diferente es la ley en ese tiempo y ahora la ley bajo la gracia. Pero también te hace entender que sí, existe gracia, pero sin ella tú estarías muy perdido. Yo por lo menos estaría muy perdido. Um, si no fuera por la gracia de Jesús, yo la verdad, después de leer el capítulo 21, el capítulo 22, después de leer las leyes de Dios, fue como que, ay, o sea, gracias Dios. El capítulo 22, vemos las leyes del robo,
las leyes de la compensación, es decir, habían actos que si alguien te robaba y tú lo cachabas, esa persona tenía que comprarte lo que te había intentado robar más el que ya tenías, ¿sabes? O sea, si yo tengo un carro y cacho a alguien intentando robarme un carro, él tenía que comprarme otro carro, ¿sabes? Entonces, esas son las leyes de la compensación, son más o menos así, y no todos los actos se deben de compensar, ahí vienen bien especificados. También están las leyes humanitarias, que es lo más parecido a los derechos humanos en ese entonces. Eh, de hecho, si tú te pones a leer ahí, te vas a dar cuenta de que muchos de los derechos humanos ahorita tienen que ver con esas leyes humanitarias que dio Dios a Moisés. También en el capítulo 23 vemos la justicia y los deberes con los enemigos, es decir, hasta dónde puedes tratar con tus enemigos en tiempos de guerra, hasta dónde puedes hacerle mal a tu enemigo durante una guerra. Eh, Obviamente, durante el Éxodo, durante el Antiguo Testamento, la mayoría de la historia fue conquista, ¿sabes? La conquista de la tierra prometida, la conquista de lo que Dios les había puesto. Ahora, ellos tenían que luchar contra pueblos, tuvieron que luchar incluso contra gigantes, y esto fue algo muy importante, porque era el manejo del ejército de Israel en esos momentos de guerra, en esos momentos de conquista. Es decir, puedes agarrar esto como motín, no puedes agarrar esto como motín. A las mujeres las tienes que respetar de esta forma, a los hombres los tienes que tratar de esta forma, pero si hacen esto, entonces tú actúas de esta forma. Y es Dios diciéndoles cómo manejarse. Eh, en el capítulo 25 también Dios les habla de la protección que tienen. Tienen un ángel que los protege, que los resguarda en todo su camino. De igual forma les dice las 3 fiestas anuales que van a hacer. Y pues eso está chido, ¿no? Los panes sin levadura es una de sus fiestas. La otra es la fiesta de la siega. Y la última es la fiesta de la cosecha. La fiesta de los panes sin levadura pues es la Pascua, pero recordemos que son 7 a 8 días lo que ellos están en, el, en la celebración de la Pascua, por su preparación y por todo lo que tienen que hacer. La fiesta de la siega era la fiesta primera del año, que es al dar los primeros frutos. Cuando se están dando los primeros frutos en el año, cuando salen los primeros, las primeras naranjas, los primeros limones, cuando salen las primeras fresas, que es como por marzo, si no me equivoco, ahí se hace la fiesta de la siega, y más o menos lo que para nosotros vendría siendo octubre, diciembre, sería la fiesta de la cosecha, que es de los últimos frutos. Entonces, como vemos, hay una fiesta al empezar la siega y al terminar la cosecha. Um, Otra cosa que encontramos aquí en el capítulo 23 es sobre el año sabático. Es decir, al igual que se trabaja 6 días y se descansa uno, se trabaja 6 años la tierra y se descansa un año la tierra. Es decir, si tú tenías tierras y te ponías a sembrar, solamente podías sembrar durante 6 años, y lo que se producía el séptimo año
no era para ti, era para la viuda, era para el pobre, era para el necesitado. Tú no podías levantar nada de eso porque tenías 6 años para prepararte para pasar un año sabático y también para descansar, porque es importante que el cuerpo descanse. En el capítulo 24, vemos que Dios le dice a Moisés una serie de instrucciones, Moisés las lleva a cabo y se realiza un pacto con Dios, se hacen altares y Dios les dice cómo tienen que hacer cada cosa. Y esto se me hace muy chido porque Dios te da las instrucciones de lo que debes de hacer. Siempre, siempre. Si tú dices que no lo escuchas, si tú dices que no sabes cómo hacerlo, entonces tienes que orar más. Te falta meterte más en esa Biblia y pégale machina a tu relación con Dios porque realmente las instrucciones ahí están dadas. Tienes que encontrarlas. Y a mí me pasa también que a veces no sé qué hacer, pero ah, necesitamos ir con personas sabias, preguntarles, escucharlas. Y Dios hace el pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel intenta cumplir el pacto, ¿sabes? Y en el capítulo 25, Dios empieza a darles instrucciones a Moisés de cómo va a ser el tabernáculo. Ahora, algo que me acabo de brincar, Moisés, después de hacer el pacto con el pueblo y con Dios, es llamado al monte por Dios, entra a esta nube otra vez, esta nube que es la nube de la presencia de Dios, y ahí se queda 40 días y 40 noches, o sea, un montón de tiempo, ¿sí? La traducción de 40 días y 40 noches se interpreta como muchos días y muchas noches. Esto es porque el hebreo en sus raíces tenía pocas palabras y pocos números. Entonces, eh, 40 días y 40 noches es muchos días y muchas noches, ¿sí? Um, Cuando Moisés se queda ahí en la presencia de Dios, pasan cosas impresionantes y una de ellas es que comienza a recibir más instrucciones todavía del manejo del pueblo y de cómo se va a hacer el tabernáculo para Dios. También recibe las instrucciones para hacer el arca del pacto y, el candelero. En el capítulo 25 y 26 vemos todo esto y mucho más adelante. Bueno, llegamos hasta Éxodo 26 y la verdad algo que quiero que hagas es, en serio, lee el capítulo 21, 22, 23 y 24. Piensa cuántas de esas cosas has hecho tú. Piensa en los castigos que se les están dando a las personas que cometen esos actos en la ley. Ahora entiende, la gracia de Dios nos está cubriendo. La gracia de Dios nos está cubriendo. Y es la gracia de Dios lo que nos mantiene vivos, porque según la ley estaría muerto yo estaría muerto. Y, y la ley está para que entendamos que necesitamos un Salvador, para que entendamos que necesitamos a alguien que nos rescate. Um, la ley está para que entendamos el sacrificio de Cristo. Y ya no hay juicio sobre nosotros. Jesús ya lo pagó. Ya no hay condenación sobre nosotros porque Cristo la pagó. Nadie cumple con la ley.
Y aunque no eres ya deudor, aunque Cristo ya pagó tus pecados, eso no quita las consecuencias, ¿sabes? Am, toda acción tiene una fuerza de reacción y todo lo que haces tiene consecuencias. Y sí, Jesús ya pagó por tu pecado, Jesús ya te perdonó, pero todo lo que tú haces, todo lo que tú decides, tiene una consecuencia. La consecuencia de aceptar a Cristo fue ya no tener deudas de pecado. Pero, por ejemplo, el rey David adulteró y hubo una consecuencia. Llegaron y sitiaron todo el pueblo de Israel. Dios te quita el pecado, pero no te quita la consecuencia. Ten cuidado. Nos vemos.